cosas se comunican con sus representantes y así le pueden pedir la grabación después sin ningún problema para los colegas que no se pudieron conectar. Y las preguntas que vayan teniendo las pueden poner en el question and answer y también al final de la presentación de la doctora. Súper. Muchas gracias, Carla, y gracias obviamente a Zoetis por hacer esto posible, de poder juntarnos hoy día y empezar con este ciclo de charlas. Em, Nació un poco por la realidad sanitaria que tenemos, pero también por las asesorías que doy, cosas que se van repitiendo, que me gustaría obviamente dejar plasmado aquí. Y además porque juntos podemos trabajar mucho mejor y en hacer un mayor aporte a la salud y el bienestar de nuestros caballos. Así que el tema que nos reúne hoy es las vacunas en equinos. No tengo, o sea, no tengo ningún conflicto de interés que reportar. Hago colaboraciones con distintas empresas, pero todas son sin fines de lucro y con la finalidad siempre de entregar información sin un objetivo promocional comercial. Em, en relación a lo que vamos a ver hoy día, vamos a estar eh, hablar un poco en general de enfermedades infecciosas, cuáles son los principios de la vacunación, inmunidad a vacunas en equinos y después terminando con planes de vacunación. Em, entonces es muy importante, o sea, no podemos hablar de vacunas sin que abordemos la parte de la medicina preventiva, em, porque es obviamente se basa en los principios de la prevención y control de las enfermedades infecciosas y considerando los factores, que hay tres factores que existen y que en la medida de que coexistan o hayan contactos entre ellos es donde existen espacios para que se genere esta enfermedad, y la prevención y control hace que podamos manejar esto y existan menos instancias para que se genere la enfermedad. Entonces, es muy importante que dentro de nuestros planes de prevención y control de enfermedades cuidemos también los estándares mínimos de cuidado de los caballos. No sirve de nada administrar vacunas si no tengo cubierto eh, una nutrición adecuada, manejo de parásitos, control de plagas, tener los dientes controlados, los cascos, y que obviamente le brindemos un ambiente seguro en el cual este caballo pueda desarrollarse de la mejor manera. En relación al medio donde se encuentra el caballo y cuánto este impacta en el desarrollo de enfermedades es obviamente muy importante y también lo podemos influenciar mucho. El manejo que realicemos, la infraestructura, nos pone en mayor o menor riesgo, ¿cierto? Si están estabulados o no, en potrero, si hay conexiones de caballos nariz a nariz con otros grupos, hay muchos caballos, menos caballos, el tipo de ventilación, etcétera, es algo que nos va a poner en un riesgo distinto y dependiendo de ese riesgo, obviamente después tomamos las decisiones de vacunar, cómo vacunar, cuándo vacunar. Así que es algo que también tenemos que considerar cuando damos nuestras recomendaciones a nuestros pacientes. Y también, obviamente, por otro lado, es importante conocer los patógenos, qué patógenos tenemos en el lugar donde nos encontramos, cuáles son las enfermedades que comúnmente tenemos, cuáles son las que están emergentes y cuál es la que no tenemos para saber cuando se presenten por primera vez, estar obviamente preparados. Em, y es ahí donde cuando sabemos cuáles son las enfermedades que son un problema en nuestro establecimiento, es donde podemos evaluar cuáles son los puntos de control, o sea, qué causa emudir una bacteria. em, Hay intermediarios, tengo los vectores, cómo los controlo. Todo eso es algo que también tenemos que incluir en nuestra evaluación. Y ahí es donde obviamente todo plan de prevención y control debe involucrar una bioseguridad adecuada, y ahí el objetivo siempre y todo establecimiento equino tiene que tener medidas de bioseguridad y protocolos. Y mientras más grande, obviamente, más complejo y más importante aún que exista.
Y el fin, obviamente, es que a través de estos protocolos logremos reducir la transmisión de las enfermedades que tengamos o que entren. Em, eh, Obviamente también teniendo una buena bioseguridad voy a aumentar la salud del animal y el bienestar. Es parte de la salud pública y esta una salud. Finalmente, si bien implementarlo involucra mucho tiempo y costos, finalmente sí nos va a reducir la tasa de prevalencia de enfermedades y así también reducir los costos directos a través de tratamientos, pero también indirectos por no poder mover caballos, cambios en la planificación que tenemos. Y finalmente también es un aporte que tenemos que hacer no solo como establecimiento individual, sino que recordar que somos parte de un grupo más amplio, que es obviamente primero la región y después país. Entonces nuestro estatus sanitario también va a impactar lo que a nivel país esté ocurriendo y nos va a abrir o cerrar las puertas dependiendo de cuál sea la situación. ¿Y por qué finalmente es tan importante esta bioseguridad, que es un elemento esencial para esta prevención y control? Es porque reduce los costos asociados obviamente a la enfermedad y o muerte, y así también aumenta el bienestar y reduce el riesgo zoonótico cuando estamos obviamente hablando de que son estas enfermedades las que causan problemas. Entonces, finalmente siempre el costo de la prevención y el control va a ser menor que la enfermedad. Entonces, hablando ya un poco a lo que nos reúne, las enfermedades infecciosas equinas obviamente tienen un gran impacto en la salud en general y en nuestro sistema productivo. En general, no tenemos números tan precisos cuántas son las pérdidas económicas a nivel mundial por enfermedades infecciosas, pero obviamente haciendo el equivalente con la medicina humana, sabemos que vacunar es una herramienta clave en la prevención y el control de enfermedades infecciosas en humanos y previene alrededor de 3 a 5 mil muertes por año. Bueno, y para qué hablar de cuando tenemos situaciones de pandemia, que ya ahí los números son otros, ¿cierto? Entonces, estas vacunas efectivamente son esenciales para estimular esta inmunidad activa, generando anticuerpos o inmunidad celular. Protegen contra la enfermedad severa o algunas incluso contra la infección. No son 100% efectivas, hay algunas que son mejores que otras, pero sí obviamente tienen un beneficio si están ya instauradas como vacuna importante en equinos. Todas conllevan cierto riesgo, pero las que obviamente están autorizadas para equinos ya están testeadas y los riesgos son bastante bajos. Y cumplen obviamente el Standard of Care internacional. Hay reacciones adversas obviamente a las vacunas y por eso también hay un grupo grande a nivel internacional de gente que no le gusta vacunar y la gente no vacunas que tienen caballos obviamente también lo extrapola a los caballos. Pero ese es probablemente otro tema muy largo que no vamos a empezar a hablar ahora. Pero para los que tienen miedo a los riesgos asociados a la vacuna, es importante mencionar que sí hay reacciones adversas, son muy escasas. Lo más común es que podemos tener un aumento de volumen o calor en el lugar de la inyección. Algunos caballos van a estar un poco más decaídos, comen menos por 2 o 3 días. Algunos hacen hipertermia, algunos hacen fiebre. Y ya cuando tenemos reacciones adversas más importantes, algunos hacen urticaria, puede también causar púrpura hemorrágica dependiendo de la vacuna y en situaciones muy puntuales también puede causar la anafilaxis. La pregunta es, obviamente, cuando tenemos enfermedades infecciosas, ¿vacunamos o no vacunamos? Y esto es un ejemplo que también lo había mencionado en otra charla asociada a herpes. Pero efectivamente siempre cuando pensamos en vacunar o no vacunar, que es lo mismo que hacemos cuando nos vacunamos nosotros, es evaluar cuál es el riesgo de la enfermedad y el impacto de esta enfermedad en nosotros o en el grupo de animales o personas
en relación a el riesgo que conlleva la vacuna o el costo de la misma. Entonces, en un sistema productivo equino, eh, esto es muy promedio y probablemente los costos anuales destinados a la medicina preventiva varía mucho de país en país, pero estos son los datos que tenemos de Europa y Norteamérica. Alrededor del 10 al 16% son de los costos destinados a la medicina preventiva. Eh, o sea, el 16% de los costos de un sistema productivo son medicina preventiva y de esos solo un 2% es vacunaciones. Entonces, no ahorrar por un tema económico, finalmente solo se ahorra en el sistema económico un 2%. Entonces, es algo que es una ganancia muy baja considerando, por ejemplo, si hacemos el ejemplo de tétano, la vacuna cuesta un 0,5% del costo anual de mantención del caballo, y incluso cuando tenemos las vacunas tétano multidosis es 0,01%. Pero contraer la enfermedad lleva a la pérdida del animal, lo más probable, porque tiene una mortalidad bastante alta, más los costos de que el veterinario fue a diagnosticar, tuvo que invertir en llegar al diagnóstico, costo de tratamiento, eventualmente, obviamente, si muere, el gasto de eliminación del animal. Entonces, finalmente, el costo va a ser mucho mayor al costo anual de mantención de ese caballo. Así que si me preguntan a mí, vacunar siempre va a ser algo beneficioso, dependiendo obviamente de los riesgos, pero de las vacunas esenciales de todas maneras. Y solo muy puntual y general para recordar un poco del sistema inmune, porque también tenemos colegas, pero también sé que hay propietarios. Entonces, cuando hablamos de vacunas hay distintos tipos y el objetivo finalmente es entregarle al cuerpo, al organismo, algo que sea similar a lo que causa la enfermedad y así se arme una respuesta inmune. Entonces tenemos eh, tres tipos de vacunas, que son o cuatro en verdad, las vacunas muertas o inactivadas, que básicamente es el agente, pero que por distintas cosas en el laboratorio, por eh, formalina, etcétera, son inactivados y estimulan el sistema inmune, pero de forma un poquito menor a lo que fuera la infección natural. También el vivo atenuado es similar al inactivado, pero todavía es solo levemente debilitado. También tenemos, cuando tenemos bacterias que producen toxinas, donde la toxina produce la enfermedad, como el tétano, se inyecta básicamente esa toxina y se llama toxoide, que es básicamente esa toxina inactivada. Cuando no usamos todo el agente infeccioso, pero solo una parte, son las vacunas de subunidades, em, existe ese tipo, pero también existen otras vacunas de subunidades que son de material genético. Básicamente a través de vectores se inyecta el material genético al cuerpo y en las células ese material genético se multiplica y genera ese antígeno que finalmente me va a generar la respuesta inmune. Y las vacunas tienen obviamente distintos componentes. Queremos obviamente que lo que me va a proteger de que se produzca la enfermedad o que esa enfermedad sea severa esté adentro, que sería el compuesto activo, ¿cierto? Además, viene con diluyentes, adyuvantes, estabilizadores, surfactantes, preservantes, antibióticos y residuos. Y eso, de cuánto de todos estos adicionales tenemos, depende mucho del tipo de vacuna, pero muchas veces la reacción no es excesiva, no es tanto al componente activo, sino que a veces también a los agentes adicionales que tenemos en las vacunas. Y en relación a las vacunas y la inmunidad, finalmente lo que pasa es que aquí a la izquierda tenemos arriba el patógeno, que es bacteria virus, lo que básicamente causa la enfermedad. Eh, Ese antígeno o el antígeno o la toxina son reconocidos ya sea si es una infección natural, viene el agente o viene la vacuna. Esto me estimula el sistema inmune. Por un lado, lo primero que funciona ahí es la respuesta innata, que son las barreras físicas, las mucosas, la piel, eh, algunas células inmunes y proteínas que van a
activar una respuesta y van a viajar a estimular células, que son, esta es la respuesta adaptativa, donde se estimulan las células de los linfocitos B y T, donde las células T son los linfocitos T ayudantes que estimulan las células B, y después los T citotóxicos y natural killer, que son los que van a matar el agente infeccioso, y las B, los linfocitos B, son los que finalmente se modifican y generan los anticuerpos, y esos anticuerpos van y se pegan al agente infeccioso y lo inactivan o lo marcan para que sea diagnosticado, y ahí prevenimos que haya enfermedad, o guardo esos anticuerpos, entre comillas, y esas células quedan con la memoria de que, tengo que reaccionar con esto. Una vez que viene nuevamente este agente, ya la respuesta es mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, cuando tenemos esta reacción inmune asociada a vacunas o a enfermedad, es lo que llamamos inmunidad activa. Y cuando solo tenemos anticuerpos, que inyectamos anticuerpos, como por ejemplo los potrillos neonatos que no tienen consumo de calostro, les damos anticuerpos en el plasma y eso se llama inmunidad pasiva, ¿ya? La inmunidad pasiva se diferencia de la activa, que son los anticuerpos de un tratamiento inmediato, que están inmediatamente disponibles para inhibir o marcar el agente infeccioso o la toxina, pero es una respuesta bien temporal, ¿ya? 24, 48 horas, a veces 72 horas, que tenga ese efecto. A diferencia de la inmunidad activa, que se demora ya más días, dependiendo del agente infeccioso o de la vacuna, pueden ser obviamente 2, 3 semanas, incluso 6 semanas. Entonces, por eso es muy importante hacer esa diferenciación. Entonces, esa inmunidad activa que logramos con las vacunas y la enfermedad, la primera vez que hay una exposición se genera una respuesta de anticuerpos que es que demora hay días en que se genere, pero es mucho más baja, entonces ya a las 2, 3 semanas alcanzo el pic de anticuerpos iniciales post-infección o vacuna, pero ya pasadas las 4 o 6 semanas empiezan a bajar esos anticuerpos. Entonces, por eso aquí entre B y C es donde ponemos el booster, que es la segunda vacuna, o en el caso de que hubiese infección, se reactivan estas células memoria, la producción de anticuerpos también, y se produce esta respuesta secundaria que es mucho más potente, y por lo cual un programa de vacunación tiene que incluir la primo vacunación y obviamente el booster o los booster que estén indicados para tener un programa de protección completa. Entonces, si doy solo la primera dosis, sería una protección parcial, ¿cierto? Y bueno, como hablábamos de la inmunidad pasiva, es algo que también usamos en la medicina equina regularmente, en nuestros potrillos neonatos, caballos adultos con pérdidas de proteínas, diarreas, etc. Es una herramienta que usamos frecuentemente, sabiendo las limitantes que tienen. Es una respuesta inmediata y tiene este efecto temporal. Eh, es una herramienta muy importante en la falla de transferencia de la inmunidad pasiva, esos potrillos que no toman calostro, ¿cierto? La usamos también mucho para potenciar la inmunidad y prevenir enfermedades como por ejemplo el Rhodococcus, o en enfermedades donde hay pérdidas de proteína por inflamación, ya sea por distintas causas, donde la usamos. Hay plasma comercial que todavía no estoy, no estoy segura si ya entró a Chile o no, pero no es difícil de conseguir si ya está en Chile por los costos. También existe en Argentina un plasma comercial que está concentrado con anticuerpos para Rhodococcus, pero también se genera en las clínicas de forma casera, entre comillas. Y volviendo a nuestra inmunización con enfermedades infecciosas, cuando hablamos de vacunas y prevención, a través de prevención de enfermedades infecciosas, tenemos dos grupos de vacunas. Las vacunas esenciales, que del inglés se llaman core vaccines, y las vacunas según riesgo, que se usan dependiendo o se recomiendan dependiendo de cuál es la realidad del grupo o de los animales que uno está tratando de proteger.
y a esas les vamos a llamar adicionales. Y en inglés, cuando busque la referencia, se llaman risk-based vaccines. Em, Siempre, generalmente, como hablábamos, vamos a necesitar esta vacunación inicial, después los booster, que puede ser dos, un booster, dos boosters, dependiendo de cuán potente sea la vacuna para generar inmunidad. Y después se va refrescando esta inmunidad de forma bianual o anual, dependiendo mucho de qué agente estamos protegiendo y qué tipo de vacuna. Em, Debido al tipo de placenta que tienen las yeguas, a través de la placenta al potrillo, por lo cual es muy importante que el calostro concentre todos los anticuerpos y esa primera leche, ese calostro que toman los potrillos, esté muy concentrado con anticuerpos, y por eso es que le damos este booster a las yeguas 4 o 6 semanas preparto. Y también es importante saber que los potrillos van a estar protegidos por estos anticuerpos que les va a traspasar la yegua que tuvo este booster. Y eso dura alrededor de 6 meses. Si la yegua tiene un protocolo de vacunación ideal, entre comillas, actualizado, el potrillo va a tener buena inmunidad hasta al menos 6 meses. Y ahí empieza a decaer. Cuando esto no es tan ideal, empieza a hacer a los 3, 4 meses, donde ya empieza a decaer la inmunidad del potrillo y tenemos que generar esta inmunidad activa con vacunaciones un poco antes a los potrillos de yeguas vacunadas. Aquí se me apareció esto que quería hacerlo con animación, pero bueno, da lo mismo. Las vacunas esenciales obviamente se diferencian de las adicionales porque son vacunas que son muy seguras y han demostrado alta eficiencia, o sea, también llevan ya mucho tiempo en uso en caballos o en cualquier especie cuando hablamos de esencial o core vaccines, y han demostrado que tener un beneficio muy alto y un riesgo bien bajo. Y está recomendada para usarse en la mayoría de los caballos, independiente de su origen, uso o manejo. Entonces, los criterios para su elección es, obviamente, que es muy importante usar esa vacuna en el programa de prevención de enfermedades. Eh, Entrega la protección contra organismos que son muy agresivos, básicamente que tienen una mortalidad muy alta o que tengan una morbilidad alta, que básicamente se contagien muchos animales y eso genera el impacto. O cuando también existe un riesgo alto percibido asociado a la exposición de los caballos a esta enfermedad infecciosa. Denme 2 segundos. Ay, perdón, no sé dónde está mi micrófono para apagarlo. Ok, y en relación a las vacunas adicionales, son las que recomendamos como veterinarios, considerando los riesgos-beneficios según el historial que tiene ese caballo, con el grupo de los caballos en los cuales entra en contacto o vive, cuál es el uso, la frecuencia con que se mezcla con otros caballos, la región geográfica de donde viene. Entonces, y es muy importante también evaluar qué vacunas adicionales vamos a recomendar en forma de equipo, obviamente, porque el grupo también, la inmunidad del grupo también va a afectar la inmunidad individual. Entonces, propietarios, entrenadores encargados de establecimiento y organizadores de eventos básicamente hacen estas mesas de trabajo para ir evaluando qué vacunas vamos a recomendar, cuáles vamos a hacer obligatorias, y hay un poquitito también cómo nació esto de la influenza equina de hacerse obligatoria en Chile al menos. Y las adicionales más comunes en Chile o a nivel mundial es la influenza equina, herpes virus equino, 1 y 4, Gurma, adenitis y varias más. Pero las típicas adicionales son básicamente influenza y herpes. Y me dio el ataque de todos recién, pero la adicional que en Chile tenemos o sea, la esencial que tenemos en Chile es el tétano. Es la única del grupo de las core vaccines que tenemos la indicación en Chile. En Norteamérica está el tétano, las encefalitis, West Nile y la rabia. En Europa es bien variable porque obviamente el este de Europa, la realidad sanitaria es muy distinta a la del oeste. Pero
sí tienen como las vacunas esenciales, el tétano, en algunas partes la rabia, y adicionaron el West Nile porque ya está llegando, desde África llegó West Nile a Italia y ahora de Italia a Alemania. Entonces ya está casi muy establecido que en lugares donde hay zancudos también hay que adicionar el West Nile. Y la otra consideración, que lo mencioné un poco rápido, que hay que considerar es el manejo si tenemos un criadero o un establecimiento que sea cerrado o abierto. Y esto es lo mismo que COVID, básicamente. Si yo estoy en mi casa y no entro en contacto con nadie, probablemente no me va a pasar nada si no tengo ninguna vacuna y no me voy a enterar que tengo una pandemia terrible afuera. Pero cuando tenemos la realidad del criadero abierto, que básicamente tengo animales que están, que no se mueven, pero también tengo animales que salen y vuelven, sobre todo en criaderos reproductivos, ¿cierto? O donde tengo animales que salen a deporte, no sé, los caballos de rodeo en la temporada, hay algunos que salen, otros que vuelven, y ahí es importante también primero incluir en mi plan de bioseguridad que los grupos de animales que tengan distinta realidad sanitaria o manejo no entren en contacto, o sea, potrillos, yeguas madres son de alto riesgo que no entren en contacto con los que se mueven, que son los que mueven más enfermedades infecciosas. Lo mismo que los animales gerontes, que no estén en contacto eh, con otros animales, entonces hay que tratar en la medida de lo posible, subdividir ahí el establecimiento, porque es obvio, si mi caballo sale y allá afuera se enferma, me va a traer obviamente este agente infeccioso a mi establecimiento, hace que sea un establecimiento de alto riesgo y que se me enfermen obviamente los otros caballos que no salieron de ahí. Y se suma a eso el factor moscas, mordedoras y también zancudos, que es una realidad que tenemos acá. Por suerte todavía no tenemos tantas enfermedades asociadas a eso, pero sí las tenemos algunas, entonces es algo que hay que considerar. Y ahí nace también el concepto, hay que mencionarlo, el concepto de la inmunidad activa. Varía mucho de cuánto dura esa inmunidad dependiendo de cuántas dosis recibe el caballo, el tipo de vacuna, la edad del animal. Si es animal joven y está entre los 4 a 6 meses, va a empezar a bajar la inmunidad. Entonces es un grupo de riesgo. Animales muy viejos, es un grupo de riesgo de animales enfermos. Entonces ahí obviamente se me hace más importante que también considere el grupo de animales como un agente protector. Si el grupo que es parte, del cual es parte del que es más débil, es de alguna manera, incluso a veces no lo podemos vacunar, el resto del grupo como no se enferma y no van a esparcir o infectarse y multiplicar el agente infeccioso, hacen como la barrera de contención de la enfermedad. Entonces, volviendo en resumen para no enredarnos, cuáles son las vacunas esenciales. A nivel mundial, las vacunas esenciales en equinos son tétano, las encefalitis del este y del oeste, el West Nile y la rabia. Pero hay que recordar obviamente que aquí en Chile no tenemos las encefalitis todavía, tampoco el West Nile, y la rabia en equinos es de muy, muy bajo riesgo, por lo cual estas tres vacunas no son esenciales en nuestro país, pero eso varía mucho obviamente del país en el que se encuentre. Argentina tiene la encefalitis del oeste, ¿cierto? También tiene West Nile, así que nosotros tenemos los mosquitos. Es algo que hay que también mantener muy en la lupa. El SAC también lo tiene trampas de mosquitos puestas que regularmente están haciendo el PCR para ver si aparece el virus o los virus, porque obviamente ahí empieza a cambiar nuestra realidad sanitaria y la alerta. Y bueno, las adicionales que tenemos son muy variables, pero las que nos importan en el día a día y obviamente se están administrando, influenza y herpes. Se suma herpes, obviamente la importancia asociada al brote que tuvimos entre febrero y marzo en Santiago. Gurma, Streptococcus equis o adenitis equina también. También es una enfermedad que es importante controlar en animales de alto movimiento. Y Rhodococcus también, dependiendo del riesgo, es un problema que también hay que considerar en nuestra realidad. Entonces,
en relación a las enfermedades en sí y a las vacunas esenciales, ¿cuáles son su importancia y por qué las recomendamos? Bueno, el tétano sabemos que obviamente es un agente ubiquitario. El equino es la especie más sensible a la toxina. Produce estas toxinas en ambientes anaerobios, donde por distintas fuentes, también por heridas, en potrillos, el ombligo, en yeguas posparto a través de útero, castraciones, distintos traumas, se produce la entrada de la gente, que son estas esporas que están en todas partes. Y una vez que es generalmente más común en heridas profundas, pequeñas, o sea, que no tienen de poca superficie. Entonces se cierra la herida y a las 2 semanas la bacteria está muy feliz ahí en el ambiente, sin oxígeno, empieza a producir la toxina y esa toxina inhibe, o sea, se pierden estas interneuronas que inhiben el estímulo de contracción muscular, entonces tengo una contracción muscular constante. Eh, y es de muy mal pronóstico, finalmente se produce obviamente este paro respiratorio y la muerte. Eh, el mal pronóstico o pronóstico infausto es cuando tenemos equinos adultos y que ya son incapaces de mantenerse en estación, porque obviamente no los podemos ayudar. En potrillos, eso sí, tienen más chance de poder salvarlos, pero en general es de muy mal pronóstico. Las vacunas que tenemos son este toxoide, ¿cierto? La toxina inactivada es muy segura y efectiva, genera una inmunidad muy potente. En humanos incluso son 10 años de protección una vez que nos vacunamos. Hay que dar en no vacunados en 2 dosis separadas por 4 o 6 semanas. Los que están vacunados después ya solo repetir si están en situación de riesgo como cirugía, heridas y la inmunidad ya lleva más de 6 meses desde que fue vacunado la última vez. Y recordar que obviamente en las yeguas tenemos que hacer ese booster justo preparto 4 a 6 semanas antes. Y ahí se hace la diferenciación también las yeguas preñadas de historial desconocido. En Chile sé que no hay tanta preocupación por el tétano, pero también tenemos muchos casos de tétano. Pero en Europa y en Norteamérica, si yo no conozco el historial del animal, asumo que no ha sido vacunado con tétano y lo trato como tal para obviamente prevenir el riesgo de que postparto ese potrillo termine con tétano o cualquier herida o procedimiento quirúrgico, yo induzca la entrada de estas esporas y se genere la enfermedad. Y los potrillos son 3 dosis. La primera es cuando ya empieza a bajar esa inmunidad. En potrillos de yeguas vacunadas ya más cercano a los 6 meses, en potrillos de yeguas no vacunadas a los 3 meses y después separado cada 4 o 6 semanas y después repetir cuando cumple un año y después anualmente. Existe también una antitoxina tetánica, básicamente es como los anticuerpos, que es de administración inmediata en situaciones de que efectivamente en un tratamiento de emergencia, animales que no son inmunes y tienen una herida o hay que hacer una cirugía de urgencia, esta inmunización inmediata por transmisión de anticuerpos, pero es temporal porque es pasiva, ¿cierto? El toxoide dura un poco más que los anticuerpos para otras enfermedades. Puede ayudar en el tratamiento del tétano, pero hay que dar dosis muy altas. Es algo que no tenemos disponible en Chile. Y además hay un riesgo directo de desarrollar la enfermedad de Taylor, que es básicamente una hepatitis peraguda asociada a la administración de productos biológicos y particularmente a la antitoxina tetánica. Se vio que había un link entre que estos productos biológicos también tenían una contaminación viral por el parvovirus equino. Y bueno, genera esta hepatitis hiperaguda, anorexia, letargia, fiebre, ictericia, encefalopatía hepática y después finalmente la muerte. Tiene una mortalidad muy alta y finalmente la indicación es la prevención. Por eso es que usar esta antitoxina es algo que no es tan, a nivel mundial ya se usa cada vez menos.
En relación a la rabia, no la tenemos en Chile, es algo que sí preocupa en muchos países, sobre todo cuando animales silvestres tienen una alta carga viral y existe mucho riesgo de interacción de animales silvestres con los caballos. Por ejemplo, en Canadá es una realidad así. Eh, y efectivamente los veterinarios, todo veterinario también tiene la obligación de ser parte del programa de control de rabia y vacunan a los estudiantes y a los veterinarios para que así sea. Es lo mismo que sabemos de la rabia en perros, la rabia en equinos humanos. Hay que estar vacunados para que obviamente no se genere la enfermedad. La enfermedad es fatal, es progresiva, centrípeta, básicamente desde donde entra el virus hacia central y se produce esta encefalitis y muerte. Es obviamente un problema de salud pública y aquí el que entra en acción no es el SAC, sino que el Instituto de Salud Pública, ISP. Aquí no voy a entrar en detalles de la vacunación, pero es básicamente es muy similar al tétano. También tiene una inmunidad bastante prolongada. Las encefalitis son virus que tienen un ciclo que viven en pájaros migratorios, que después los muerden los zancudos. Los zancudos tienen esa carga viral por haber mordido a los pájaros y en forma final pueden también morder a los caballos o a los humanos. Y en una infección que genera estas dos viremias, la primera viremia genera fiebre, decaimiento, anorexia, etc. Y después la segunda viremia es donde el virus en grandes cantidades viaja al sistema nervioso central y se produce esa encefalitis. Lo que no hacen los equinos, no hacen una viremia tan severa como para que si lo muerden los zancudos también le transmiten la enfermedad a humanos. Ese link eh, se describe como zoonótico, pero es menos probable por esa carga viral que es suficiente para generar encefalitis, pero no tan alta para que los zancudos tengan suficiente virus y se hagan infecciosos a los humanos. Entonces el agente aquí son los pájaros. La mortalidad es variable. O sea, la de la encefalitis es moderada a alta. La venezolana es la más severa, pero la vacuna genera bastantes problemas y no está en Norteamérica, Europa y tampoco en Chile, así que tampoco la vacuna ha tenido mucha investigación. El West Nile, esta fiebre del Nilo, tiene una mortalidad un poco más baja, pero es más alta en animales jóvenes y mayores a 15 años. Genera también una inflamación a nivel central y el problema de la enfermedad es que si bien la mortalidad no es tan alta, igual se puede morir, después más del 40% de los que se recuperan tienen secuelas, ya que terminan con ataxia o problemas de movilidad, etc. Porque genera unas fiebres muy altas que terminan con eh, secuelas de por vida. Eh, y el equino como el humano es el huésped terminal y no es una enfermedad contagiosa per se, ¿ya? Es infecciosa, pero una vez que el caballo esté infectado, no me va a transmitir el virus a mí. Ahí se necesita el vector que estuvo en contacto con los pájaros y que muerda al humano o al caballo. Las indicaciones, hay vacunas comerciales en muchas partes, en Chile todavía no, porque por suerte todavía somos libres. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta que puede ser que en algún minuto cercano terminemos sí teniendo que prevenir contra esta enfermedad. Lo bueno es que estas vacunas generan una muy buena inmunidad, previenen la enfermedad e incluso, o sea, no completamente la infección, pero sí hacen viremia, pero no hacen la encefalitis. Así que eso es algo muy lindo si bien son horribles las enfermedades, lo bueno es que tenemos buenas vacunas. Y por eso cuando tuvimos las encefalitis del oeste estábamos también presionando harto de que el SAC generara un permiso especial de que una vez que se entrara el virus tuviésemos las vacunas inmediatamente y empezar a vacunar los animales de riesgo, cosa que se hizo, pero por suerte no fue necesario efectivamente traer las vacunas porque no pasó a mayores. Y bueno, nos pasamos entonces ahora a las enfermedades donde tenemos vacunas adicionales, que son enfermedades que son importantes prevenir con vacunas según el riesgo.
Y aquí es donde es importante recordar, influenza y herpes son vacunas que tenemos que adicionar en todo caballo que se mueve en Chile. Y bueno, en Chile nos hicieron el favor, o no tanto, no sé, el SAC en hacer la vacuna obligatoria. En muchos países, las mesas de asesorías de la industria equina solicitan que efectivamente la influenza se haga obligatoria porque genera muchos beneficios en prevención de brotes y todos los costos asociados. Pero efectivamente hay muchos países muy civilizados que no es necesario que lleguen a la obligatoriedad porque la gente vacuna por riesgo, ¿ya? Por ejemplo, en Alemania la influenza no es obligatoria, pero todos los caballos están vacunados, ¿ya? Porque existe otra cultura en relación al caballo y sus vacunas. Entonces sí cambió nuestra realidad por suerte con influenza gracias a que es obligatoria. Es una enfermedad muy contagiosa, no tiene una mortalidad alta, pero sí puede tener secuelas y genera secuelas económicas muy importantes. Em, entonces los brotes se generan siempre por falta de vacunación y por este cambio viral que cada cierto tiempo se produce. Por eso es muy importante cuando hay brotes secuenciar el virus y entender cómo se está portando. Y por eso en humanos anualmente se hace aislamiento de esos virus y se adaptan las vacunas según el comportamiento de esos virus. Los animales más jóvenes y los muy viejos están en más riesgo de enfermedad severa y los animales que están en competencia y son jóvenes son los que tenemos que vacunar porque esos son los que me van a empezar a revertir el virus en situación de brote. Entonces es una enfermedad infecto-contagiosa muy contagiosa, se transmite por las partículas de aire y viaja mucho más que, por ejemplo, el herpes, porque es un virus un poquito más chico, la influenza. Es de inicio y propagación muy rápida, o sea, tienen un caballo con fiebre y tos y después tienen todo la nave de pesebrera lleno con fiebre y tos. Y puede generar complicaciones asociadas a la viremia, no es que per se produzca aborto, pero esa inflamación asociada a esa infección viral puede producir abortos si la yegua está preñada. Neumonía bacteriana secundaria es muy común porque el aparato ciliar con este virus básicamente todo el epitelio le arrastra todo el aparato ciliar, toda la superficie de las células y quedamos sin protección para eliminar estas bacterias que felizmente viajan a las vías aéreas bajas y producen esta neumonía secundaria. Entonces por eso es muy importante cuando hay infección que hayan al menos 2 semanas de reposo de estos caballos para permitir la recuperación de esos tejidos celulares. También hay un link entre infectarse con influenza y desarrollar asma secundario, también parecido a lo que pasa en humanos, por lo cual obviamente también es muy importante también prevenir la enfermedad. Existen vacunas inactivadas y vivas modificadas. Hay una vacuna intranasal, que es este virus modificado, es la que genera la inmunidad más duradera y más cercana a la enfermedad real, obviamente, es por la misma vía donde entra el virus. No tenemos este tipo de vacuna disponible en Chile, aquí solo tenemos la inactivada y la inactivada. Las indicaciones de cómo vacunar es según el tipo de vacuna y según la legislación y además según el deporte o la disciplina ecuestre en el cual se encuentre el caballo. Entonces es importante leer las indicaciones del fabricante y también cuál es la regulación para saber cómo obviamente hay que aplicarlo. Pero en general, a los no vacunados se dan 2 a 3 dosis iniciales separados por este mes entre medio, 3 a 4 semanas. Eh, y después se repite cada 6 meses o anualmente. En general depende de la vacuna. La vacuna intranasal tiene una inmunidad mucho más potente y es suficiente dar una dosis como para tener suficiente protección. En las yeguas preñadas es importante, igual que las otras que hemos mencionado, adicionar el booster preparto para que el potrillo esté protegido. Y los potrillos tienen, cuando es la vacuna inactivada, 2 a 3 dosis separadas por estas 4 o 6 semanas. Y si hacen esta vacunación con la intranasal, es a los 10 o 11 meses de edad, básicamente cuando ya cumple casi un año, y después repetir, dependiendo de cuál
sea la vacuna, pero en potrillos la inmunidad, como son el grupo de riesgo y la inmunidad es corta, es más recomendable vacunar cada 6 meses. El herpes es una vacuna, o sea, una enfermedad viral que produce distintas presentaciones. La entrada es la vía respiratoria, pues esta enfermedad respiratoria con fiebre, decaimiento, secreciones nasales, pero eso es la primera viremia y después hace una segunda viremia donde esa alta carga viral puede viajar al útero y producir abortos si la yegua está preñada, y esos abortos son en el último tercio de la gestación y también produce esta eh, encefalitis, mieloencefalitis herpética. Básicamente ataca toda la médula, médula eh, em, eh, espinal, perdón, iba a decir médula ósea, ataca la médula espinal y produce estos infartos que producen esta inflamación y la signología que es esta ataxia, por eso este caballo tan descoordinado. Es el brote que tuvimos ahora por primera vez en Chile. Tuvimos enfermedad neurológica asociada a infección de herpes virus 1. Históricamente solo habíamos tenido enfermedad respiratoria y abortos. Es una vacuna de riesgo y los que están en riesgo son animales que se mueven y animales que entran en contacto con otros caballos donde hay aglomeraciones de caballos porque esto obviamente genera cierto estrés y el virus vive de forma latente en portadores, ¿ya? En los linfonodos trigeminales y centrales, y ahí se reactiva con distintas situaciones, estrés, situaciones multifactoriales, eh, y se produce obviamente, este animal empieza a tener la viremia, el virus empieza a liberar por partículas de aire, este viaja a otros caballos y se empiezan a infectar todos. Entonces, las vacunas son muy importantes para prevenir la enfermedad severa en cada caballo, pero también reducir el impacto de cuánto rápido se va a diseminar la enfermedad en ese grupo de animales y a nivel regional, nacional. Eh, no existen vacunas que efectivamente protejan contra la enfermedad neurológica, pero sí cuando tenemos el grupo vacunado, la severidad de esa enfermedad es mucho menor. Entonces, es esta vacuna adicional voluntaria la que tenemos contra herpes. Hay distintas vacunas. El plan es similar a todas las otras que hemos mencionado. En adultos que no han sido vacunados son 3 dosis. En los vacunados, después hay que repetir cada 6 meses. Y si tiene bajo riesgo, cada 12 meses se puede también vacunar. Las yeguas preñadas, para prevenir el aborto, se usan las vacunas que previenen el aborto, como está el Pneumoabort, que tiene el herpes virus 1. Es una vacuna inactivada. Es muy importante que en yeguas preñadas siempre usemos las vacunas inactivadas y no las vivas modificadas por el riesgo, obviamente, de generar una reacción inmune demasiado potente. Y ahí, para prevenir el aborto, hay que administrarlo al mes 5, 7 y 9. Y en algunos casos donde el riesgo es mayor, se recomienda que también se adicione el booster de herpes 4 semanas a 6 semanas preparto, pero que no esta Pneumoabort, sino que la vacuna herpes virus 1 y 4, que son las dos que producen la enfermedad respiratoria. Y los potrillos, muy similar a los otros que hemos dicho, son 3 dosis. Se parte a los 4 a 6 meses. Si ya vienen de yeguas inmunes a los 6 meses, sino un poco antes, después repetir al mes y después al año y después cada 6 meses. Y con Gurma es algo un poco complejo en Chile por la realidad de vacunas que tenemos. Pero bueno, es una vacuna adicional, es voluntaria y se administra según riesgo. El riesgo o grupo de riesgo son animales que entran en contacto con otro grupo de animales, caballos jóvenes o muy viejos, produce estos abscesos en los linfonodos submandibulares retrofaringios. Y muchos animales, después de recuperarse la enfermedad, pueden portar la bacteria en las bolsas guturales y en situaciones específicas, sin mostrar sintomatología la mayoría de las veces, infectan a otro grupo de animales que no tienen inmunidad.
Entonces, esos animales con riesgo que no tienen inmunidad, es recomendable que si van a entrar en contacto con grupos de animales desconocidos, de su estatus de Gurma o Streptococcus equieki, sean vacunados. Y ahí son 2 dosis separadas en 3 semanas, 3 a 4 semanas, y después se repite cada 6 meses. En Chile no tenemos una vacuna intranasal, que es la Pinnacle, que es de Zoetis también. Em, Existe obviamente en Estados Unidos y Norteamérica, Europa. Es muy importante recordar que se administra esta vacuna en la nariz y el caballo la mayoría de las veces cuando le entra la vacuna como que estornuda o le molesta. Entonces, en esa acción como que bota muchas partículas de aire al medio, y en eso también cerca del cuello, el lugar o el pecho donde van a vacunar, y si sobre eso vacunan, es muy probable que genere absceso. Entonces, por eso es siempre esa vacuna va al final y no usar en yeguas preñadas. La vacuna que tenemos acá en Chile es Gurvac, y también hay otra que es de adenitis equina, que es de Argentina, que esa la trae em, la Federación de Criadores de Fina Sangre Carrera. El problema de la Argentina es que la hacen con la bacteria Streptococcus equieki, con las cepas que tienen allá en Argentina, que no son necesariamente las que tenemos acá. En la Better Química creo que tiene las bacterias inactivadas de brotes chilenos. El problema es que genera una inmunidad muy potente y prolongada. Se dice en general que todo caballo que tuvo Gurma tiene una inmunidad de al menos 5 años, incluso de por vida. Em, y como tiene mucha inmunidad, si sobre eso lo vacuno, va a generar estos complejos antígeno-anticuerpos, y hace que aumente el riesgo de púrpura hemorrágica, que es una enfermedad bien compleja que a veces es difícil de manejar. Entonces, es importante tener eso en conocimiento. Lo que se recomienda es que efectivamente antes de vacunar midan los anticuerpos de su caballo. Si ustedes saben que tuvo Gurma, probablemente no tienen que vacunar nunca más, ¿ya? Lo importante es detectar los portadores en su criadero. Si ya tienen Gurma, detectar los portadores, pero eso es otro tema un poquito más largo que lo podemos dejar para cuando Zoetis nos traiga la Pinnacle, ¿cierto? Y rodococosis es obviamente la enfermedad infecciosa que más afecta a nuestros potrillos, principal causa de neumonía, grandes pérdidas económicas asociadas a la enfermedad. Todos los que han trabajado con rodococcus saben lo complejo que es. Em, Genera esta fiebre, taquipnea o potrillos básicamente que están un poquito más decaídos, menor ganancia de peso en la situación más subclínica. Ya cuando tenemos potrillos con poco apetito, tos, moco, es porque tenemos ya la neumonía bien instaurada. El objetivo siempre es prevenir esa situación, no llegar a ese punto. Es una enfermedad que si se diagnostica de forma temprana y se trata, andan los potrillos bastante bien, pero lo ideal es prevenir que desarrollen, muchos potrillos desarrollan pequeños abscesos, después se hacen inmunes y no tienen ningún problema en su rendimiento. Lo que no queremos es que nos termine el pulmón lleno de abscesos y ese pulmón afuncional, que obviamente ya es una enfermedad tardía y avanzada. Existen estas vacunas, hay discrepancias sobre si sirve o no sirve, hay mucha gente que la usa, la trae, es del mismo laboratorio argentino que la de Nitis que les había mencionado. Em, la idea de esa vacuna es que esos anticuerpos pasen a través del calostro a ese potrillo y se prevenga la infección que ocurre en la primera semana de vida del potrillo. Pero, em, no sé, hay gente que dice que es muy bueno usar la vacuna y que desde que la usan les ha cambiado la realidad en su criadero, otros que dicen que no les cambia nada, pero la usan igual porque mejor usarla que no usarla. También existe gente que la usó, no cambió nada, la dejó usar y siguió mejor el problema con su cambio de manejo. Entonces, no hay tanta evidencia sobre esa vacuna en particular en la prevención. Lo que sí sabemos que administrar suero hiperinmune a potrillos al momento de nacer, dos unidades de suero hiperinmune previenen la enfermedad severa en estos potrillos, que se desarrolla después a meses de vida.
Y solo les hablé obviamente también de enfermedades que no tenemos regularmente en Chile, como las encefalitis, el West Nile. Es muy importante, y aquí como también existe la posibilidad a veces de internar cosas de forma ilegal, la vacuna es una cosa muy compleja de administrar, primero porque es esencial que se mantenga la cadena de frío. Una vacuna que sale de la cadena de frío o se maneja de forma inadecuada em, ya no sirve. Básicamente tirar plata por la ventana. Y acuérdense de todo el drama que tuvimos con COVID y Pfizer y todos estos containers gigantes refrigerados que tenían que viajar por el mundo con la vacuna. Es complejo. Entonces, por un lado, usar lo que está permitido y lo que sabemos que funciona y no hay riesgos asociados a su aplicación. Y por el otro, también muy importante que las vacunas, hay las enfermedades que no tenemos y que están consideradas como exóticas, los procedimientos diagnósticos están asociados a detectar anticuerpos contra ese agente. Entonces, si yo vacuno de forma ilegal, entre comillas, eh, interrumpo el proceso diagnóstico y preventivo de esta situación sanitaria, por lo cual en su minuto, cuando estaba la encefalitis del oeste, se estaba especulando de traer esta vacuna de forma ilegal, pero es algo que ya primero va en contra de la legislación y van a tener problemas bien importantes ahí también con el organismo sanitario. Eh, pero en general, terminando, cuando tenemos estos programas de vacunación, es muy importante que evaluemos el riesgo de la enfermedad para el individuo y para el grupo de animales. Cuando son enfermedades muy contagiosas, que tienen esta alta morbilidad como influenza, herpes, es importante que tengamos esta inmunidad de rebaño para que reduzcamos la rapidez con la cual el virus se va a mover en este grupo y podamos reducir el número de animales que se van a exponer a altas cantidades de virus y además prevenir la enfermedad severa asociada a esto. Eh, las enfermedades que tienen alta mortalidad, también es muy importante usar regularmente estas vacunas que son estas vacunas esenciales, ¿cierto? Siempre evaluar según consecuencia de la enfermedad y el riesgo que genera tener la enfermedad y cuando son enfermedades que tienen un impacto en la salud pública, como la encefalitis o la rabia, o sea, el West Nile y la rabia, eh, también evaluarlo en conjunto. No todas las vacunas, o sea, no las vacunas no son 100% efectivas, siempre existe el riesgo que igual tengamos enfermos, que igual se produzca el aborto, pero no voy a tener estas olas de aborto donde se mueren todos los potillos, una alta cantidad de ellos. Eh, entonces, impacto de enfermedad versus costo, eficacia y el riesgo de vacunar, el riesgo de las reacciones adversas asociadas, por eso es, por ejemplo, con Gurma es un muy buen ejemplo. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno recomienda. Existe la posibilidad de que genere esta púrpura hemorrágica y por eso pierdan al animal. Entonces, siempre hay que evaluar bien cuál es la realidad y cuánto me va a ayudar efectivamente esta indicación. El tiempo que se demora en desarrollarse la inmunidad. O sea, administrar la vacuna no significa que el animal esté inmediatamente protegido. Por eso es importante que la primera vacunación después sigue del booster y después sigue de la indicación cada 6 meses anual. Y eso sería tener como el plan de vacunación completo. Y ahí recién el caballo está con la protección ideal para prevenir la enfermedad o la infección. Y por eso las indicaciones específicas, por ejemplo, de influenza, de cuándo se puede mover el animal después de vacunar, etc. Y ahí también es importante que la vacuna va a ayudar más o menos a distintos animales. Hay distintos factores que van a influir en los animales jóvenes. Vamos a tener estos anticuerpos maternales que van a inhibir la respuesta vaccinal. Entonces, yo le administro la vacuna, hay anticuerpos contra la enfermedad. El sistema inmune del potrillo no es capaz de generar una inmunidad activa porque el anticuerpo me neutraliza esa vacuna. Y por el otro lado, los gerontes tienen menos capacidad de responder a las vacunas, entonces van a estar menos protegidos a pesar de que igual están vacunados. Sí lo están. Estar enfermos, animales enfermos no se pueden vacunar o no está indicado, tampoco animales con fiebre. Tratamientos inmunosupresivos, estrés, etcétera, también van a hacer que la respuesta no sea adecuada, por lo cual
no vacunar en esas situaciones. Es importante que el animal a vacunar esté en un buen estado nutricional y eso se trate. em, y que se maneje la vacuna de la forma indicada y no se rompan estas cadenas de frío. Entonces, ahora sí, para cerrar, tenemos un par de ejemplos. El caso uno es esta yeguita blanca, es una pony yegua de 26 años que tiene PPID, este adenoma de la pars intermedia, con este exceso de STH y por eso tiene ese pelo hirsuto, etcétera, etcétera. Vive y además hay mucha liberación de cortisol asociada a esa enfermedad, inmunosupresión, infecciones recurrentes, eso es como importante considerar. Vive con 3 caballos y 2 yeguas, no viaja, no tiene contacto con otros caballos. Entonces es obviamente un animal mayor, riesgo por la edad probablemente, tiene ya una enfermedad que está en manejo, pero hay que considerar. En el caso de que tuviera ahora signología clínica asociada a PPID, no está indicado vacunar, sino que esperar a controlar la enfermedad. Pero si la yegua está sana y tiene ese diagnóstico y está siendo tratado, la indicación sería obviamente solo las vacunas esenciales anualmente. Aquí me faltó la E, la vacuna esencial. Entonces, en Chile sería tétano, ¿ya? En forma anual. Y si estuviéramos en Norteamérica o Centroamérica, tenemos que sumar las encefalitis, West Nile y la rabia. Otro caso es nuestro caballo de deporte, ¿cierto? Como lo ven ahí en la foto, es un caballo warm blood de 6 años, viaja a eventos de adiestramiento en verano. Entonces, cómo sale, se mueve regularmente, pero en una temporada en específico, es un candidato a que le tengamos que dar las vacunas esenciales y además las vacunas adicionales. Entonces, si fuera en Chile, la recomendación de este caballo es hay que darle tétano, hay que darle influenza herpes y evaluar si está justificado o no la administración de la vacuna contra el virus. Y el último caso, tenemos una yegua fiera sangre carrera, 18 años, preñada de 2 meses. Em, Vive con otros caballos, el grupo son de edades mixtas, algunos viajan, hay contactos en el mismo criadero. Em, Tuvo las vacunas esenciales en la primavera pasada, antes del parto, y ahora está preñada de 2 meses, ¿ya? Entonces ahí se nos suma lo que hablábamos de las yeguas preñadas, muy importante prevenir el aborto y además el booster. Em, entonces, para la prevención del aborto le damos la vacuna herpes virus 1, la Pneumovort, que se administra en los meses 5, 7 y 9, y algunos lugares la administran también el mes 3, ahí varía un poco, pero la indicación en general es 5, 7 y 9. Y se administra un booster de las vacunas esenciales 4 semanas preparto, ¿ya? Si fuesen a querer sumar el Rhodococcus, 45 días y 15 días preparto habría que sumar eso. Y cerrando, como ejemplo de animales competitivos, que ahí se complica un poco la realidad, pero las indicaciones de vacunación de Alemania me gustó mucho y eran muy claras. O sea, cuando tenemos situaciones donde hay interacción de caballos, de deporte y de paseo, algunos salen, otros no, nos tiene que obviamente aparecer este signo de exclamación de que entran en juego influenza, tétanos, herpes, como enfermedades que tenemos que considerar como riesgo. Y si vamos a enfocarnos en influenza, porque es una realidad que también varía mucho dependiendo de cuál es el plan que vamos a hacer en Chile. Entonces, indico que tengo que vacunar al caballo, le administro la vacuna, el equino arma su respuesta inmune a la misma. Y en influenza dijimos, ¿cierto?, que la primera dosis es el tiempo cero, después hay que repetir a las 4 o 6 semanas y después repetir a los 6 meses. Y aquí en el grupo de Federación Ecuestre Alemana tienen un margen de 21 días de que se puede atrasar en dar la tercera dosis. Y cuando cumplimos estas 3 dosis es que tengo el plan de vacunación al día, ¿ya?
después de la segunda dosis, a las 2 semanas después de administrar la segunda dosis, donde ya se me generó el pic grande de anticuerpos, ya está permitido que el caballo pueda ir a un evento ecuestre, ¿ya? Em, pero decimos recién que el animal está con el plan de vacunación al día cuando terminamos con la tercera dosis, y ahí esto obviamente es registrado en el pasaporte equino, que es algo que tiene que estar al día para poder participar en competencias ecuestres, como similar a la regulación de la FI, pero los días varían un poquitito, por eso es muy importante estar consciente de que hay que conocer la legislación para quién van a vacunar. Con la FI uno tiene que hacer un cursito para saber cómo funciona todo el sistema. Importante que estén al día con eso. No solo tienen que ser, o sea, veterinarios no FI también pueden poner vacunas, tienen que registrarlas. Ahí es importante que se informen cómo funciona. Y bueno, ya lo había mencionado, pero la vacuna de influenza es obligatoria por esta resolución exenta post-brote de influenza que tuvimos 2018-19. O sea, el 2018, ¿verdad? Y ahí lo que indican es, todo caballo que lleva más de un año sin vacunar tiene que recibir el plan de vacunación completo, que significa primera dosis de vacuna contra la influenza, después repetir a los 21 días, que básicamente es el booster, y 14 días después de la segunda dosis pueden ser transportados, ¿ya? Entonces, efectivamente está la indicación que tenemos que tener tiempo de generar inmunidad para que el animal salga y entre en contacto con otros animales. Y después la repetición, que esto también se discute mucho, la repetición de esa vacuna para mantener el plan de vacunación al día es dependiendo del producto registrado, y eso dice la ley. Entonces, por ejemplo, en Chile, que la Cabolán dice que cada 6 meses hay que repetir, efectivamente para estar al día, tiene que haber sido vacunado a los 6 meses posterior a la segunda dosis. La frecuencia T tiene 12 meses, entonces se puede eh, extender a los 12 meses. Y la Fluvac es de 3 a 6 meses, entonces van a tener que estar vacunando cada 6 meses. Lo que sí es importante, si bien Frecuenza T dice que la inmunidad dura 12 meses, siempre la inmunidad de influenza es unidad corta, ¿ya? Entonces, si tienen miedo, si quieren hacerlo, dar una protección adicional en animales que tienen alto riesgo, probablemente la indicación es vacunar cada 6 meses, siempre. Incluso en muchos lados lo hacen cada 3, ¿ya? Y eso depende mucho del grupo de animal que estén asesorando. Y bueno, y la FI desde el 2025 cambió sus reglas de la primera dosis, segunda dosis, tercera dosis, y ahí los días que van, entonces la dosis inicial, después la segunda vacunación tiene que ser entre 3 semanas a 2 meses posteriores a eso, y después revacunar en 6 meses y con un margen de 21 días, ¿ya? Así que eso es importante. Y una vez que cierran ese ciclo, pueden entrar 7 días después de haber recibido la segunda vacunación, ya pueden competir. Entonces, en resumen, es bien enredado la cantidad de vacunas, etcétera, y depende mucho de cuántas vacunas, cómo vienen las vacunas. No es raro que existan las 4-way, 5-way, 6-way, perdón, que tienen las distintas vacunas juntas, pero la 4-way es la más común que se usa en Estados Unidos. Existe una combinación generalmente, bueno, aquí tenemos tétano e influenza, no es una combinación muy común. Generalmente es herpes e influenza juntos y el tétano se da solo. Eh, y ahí en potrillos, inmunidad básica o la prima vacunación, empezamos a los 6 meses. Un potrillo asumiendo que la inmunidad empieza a bajar a los 4 meses. A los 6 meses estoy como en el límite, pueden hacerlo entre los 5 o 6 meses. Después repiten al mes y después repiten cuando cumple el año y ahí lo siguen repitiendo. En Alemania o Europa, en verdad, la indicación con el tétano es un poquito más relajada a lo que dice Estados Unidos porque efectivamente hay muchos estudios que demuestran que la inmunidad en equinos es bastante larga, entonces recomiendan que pueden dar la vacuna de tétano cada 2 a 3 años, y ahí obviamente dar esa recomendación, ellos testean anticuerpos, entonces si hay suficiente anticuerpos, no hay que vacunar anualmente,
probablemente como aquí no tenemos el testeo de anticuerpos, no sería completamente incorrecto, deberíamos vacunar anualmente, pero no sería tan terrible si nos extendemos a 2 años, por ejemplo. La influenza y el herpes tienen un programa bastante similar. Entonces, a los 6 meses vacuna el potrillo, al mes después la segunda dosis y la tercera dosis 5 o 6 meses después, o sea, básicamente cuando cumple el año. Y repetir cada 6 meses porque es obviamente el grupo de riesgo. En los adultos que no han sido vacunados antes, se da la primera dosis, la segunda dosis booster, esto siempre es muy repetido, es 4 o 6 semanas, ¿cierto? Eh, y repetir cada 6 a 12 meses después. Y en las yeguas preñadas, obviamente, lo que ya hablamos. Entonces, cerrando, es importante vacunar. Mantención y promoción de la salud y el rendimiento, las vacunas nos ayudan a ello, no solo el individuo, sino que también al rebaño. Y como rebaño, el rebaño es parte de una realidad nacional, obviamente, por lo cual es obviamente un plan que no sirve solo ocuparse de un caballo. Si yo estoy asesorando a un caballo en un grupo de animales, es básicamente como un grano de azúcar en una taza. Entonces es importante considerar el grupo de animales también como una medida de protección del animal individual. Eh, Recordar que la protección no es inmediata y hay que darle tiempo, al menos 2 semanas, ¿sí? ¿Ya? El herpes, por ejemplo, son 6 semanas. Entonces, si van a moverse con sus caballos, van a empezar en competencia, que el booster sea aproximadamente 4 a 6 semanas, idealmente 6 semanas, antes de que entre en contacto con un grupo de riesgo. Antes de que empiece la temporada de rodeo, por ejemplo, ahí es importante reactivar la inmunidad de influenza y herpes. Entonces, no relajarse con que las vacunas me lo van a solucionar todo, son parte de un pack de medidas de buenas prácticas de manejo y protocolos de bioseguridad, pero obviamente son un gran aliado, definitivamente. Así que con eso les agradezco la atención. Me extendí un poco, quería ser un poquito más corto, pero ahora abrimos la sesión para consultas, Muchas gracias, comentarios. Carolina. Eh, Totalmente interesante y bastante atrayente tu exposición. Creo que hablo por todos los participantes. También estamos muy sorprendidas con Carla. Conversábamos de forma interna la cantidad de personas que se conectaron y se mantuvieron del principio a final. Así que hablo por el equipo de Soeti porque Carolina nos pone bastante contentos que se dé esta instancia de conocimiento y compartir un poco más de tu experiencia y así. Mira, durante conversadas, Carolina, hay varias preguntas, te las voy leyendo Ujú. y después dejo abierto el micrófono si alguien quiere compartir alguna experiencia o otra duda. Karina Oces. Buenas noches, mi nombre es Karina, soy estudiante de medicina veterinaria. Aparte de la vacuna de influenza, ¿cuál más era obligatoria en Chile? Ya. Gracias, Karina, por la pregunta. No hay ninguna vacuna obligatoria aparte de la influenza. Solo influenza es la única vacuna obligatoria. La única vacuna esencial, que es básicamente a la que debiésemos vacunar a todos nuestros caballos por la alta mortalidad que conlleva y la buena inmunidad que entrega, es la del tétanos, ¿ya? Pero por temas de prevención, el SAC decidió el 2020 que la vacuna de influenza iba a ser obligatoria. No hay otra obligatoria en Chile. Y hago un mini lapsus antes de que se nos vaya el resto del público. Espero que no se vayan, pero los dejo cordialmente invitados para la próxima charla. Es el jueves 3 de julio y vamos a hablar de estrategias de manejo de parásitos en equinos. Un enganche publicitario. Eso, Ya, para que segunda te los pierdas. pregunta. Me encanta porque la gente le da una instrucción a estas preguntas. Ah, Claudio muy bien. sigue. Buenas noches, muy buena charla. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez le ha pasado que al vacunar contra adenitis ha tenido como efectos adversos cólicos espasmódicos? Me pasó al vacunar un plantel grande. El 25% tuvo signología 2 horas después de vacunar. En el Aras ya les había pasado el año anterior. Mm. No, no, no me ha pasado. Probablemente
puede estar asociado a, bueno, no sé cuál es la realidad de si han tenido la enfermedad previa o no. Existe también el reporte que aumenta el riesgo de hacer gurma metastásico, pero es raro que un número tan grande de animales muestre simbología digestiva y que esté asociado a que haya como una reacción antígeno-anticuerpo que me genera inflamación a nivel de digestivo de estos abscesos ya existentes. Normalmente cuando es gurma metastásico es uno entre 1 millón, entonces no me calza. Puede ser que haya una reacción a los adyuvantes, los componentes adicionales, que tengan como un efecto peristáltico, que les produzca dolor y que sea como algo muy secundario. El caballo es, no sé, no creo que tenga atropina ni nada simpático mimético, pero el caballo es ultra mega sensible a la atropina. En gotas al ojo pueden hacer cólico, entonces no sé exactamente qué más hay en esa vacuna, pero si hay un grupo tan alto de animales que hace esa reacción y no hay registro de que efectivamente la bacteria inactivada produzca estas reacciones, al menos de mi conocimiento, puede estar asociado a que efectivamente lo que facilita la llegada de la bacteria, que es el adyuvante, etcétera, pueda tener un efecto. Ya. Vamos por la siguiente. Esta es anónima. ¿Por qué las vacunas no tienen dosis? Ah, en la presentación. Eh, Me imagino. o sea, asumo que sí, pero las vacunas sí tienen dosis, pero lo que pasa es que, como lo decía al final, iba a empezar a hablar de distintas em, fuentes, digamos, de la indicación, o sea, no hay obligación de cómo vacunar solo con influenza sí, lo hay, pero no hay una indicación de con qué vacuna. Entonces, la obligación del médico veterinario o el que vaya a administrar las vacunas, acá en Chile no es obligación del veterinario de vacunar, excepto con la rabia, pero como rabia no damos en equino, todas las otras vacunas las puede adquirir cualquiera y administrar cualquiera. Em, entonces, la obligación del que la vaya a administrar es leer las instrucciones y varía mucho dependiendo del tipo de vacuna que uno esté administrando. Hay fármacos, o sea, vacunas multidosis, como las que tiene Zoetis, efectivamente. La Fluvac Innovator viene en multidosis de 10 ml, entonces es 1 ml por caballo. Esa es la dosis y eso es lo que se administra. Y ahí va a decir si es intramuscular o subcutánea, etc. Hay que leer lo que dice la instrucción. Y eso también es importante saberlo para que un país autorice la entrada de una vacuna, evalúa esa vacuna, evalúa toda la información que hay. Por eso las vacunas no son baratas, no es porque el laboratorio se quiera hacer millonario, sino que tiene un costo alto de autorizar ese producto biológico, en este caso, en el país. Entonces tienen que demostrar que es seguro, hace lo que hace, esa cantidad es lo que lo produce, y tienen que también, y el último chequeo es que efectivamente el label, que es básicamente el papelito que viene con la vacuna, diga todo lo que hay que hacer y que la persona, una vez que lo lea, haga lo correcto. Entonces, no, como hay muchas vacunas, o sea, en Chile no son tantas, pero dependiendo, tenemos en influenza tenemos la, perdón que estemos en el medio de Zoetis, pero frecuencia T, Cabolán y Fluvac, creo que son esas tres, ¿no? Pero cada uno es un poquitito distinto, las indicaciones, la frecuencia, etc. Entonces, por eso no hablé de dosis, pero para los que están recién entrando en el ejercicio profesional, ahí iba con un poquito el background del por qué. Gracias, Carolina. Mira, la doctora Javiera Toro de Curacaví. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la información. Datos muy interesantes. Una duda con respecto al tétanos. Aquí. ¿Cuál es su opinión con respecto a vacunar a caballos que están cursando con tétanos, considerando la vacuna que está en Chile, que ya no hay toxoides circulando en el cuerpo del equino? Mm, Gracias, Javi, por la pregunta. Estoy tratando de pensar si entendí completamente la pregunta o no, pero sí hay una cosa que se hace. Como no tenemos, asumo que eso es para allá va la pregunta, como no tenemos la antitoxina disponible de forma comercial, lo que se hace es vacunar con cierta frecuencia. Incluso existe la indicación de, o sea, no, alguna gente lo dice, algunos van a encontrar referencia, administración intratecal
con la idea de que como que se reactive asumiendo de que hay cierta inmunidad preexistente, como que en el lugar de acción podamos inhibirlo. Eh, es muy anecdótico esa información y hay poca evidencia, entonces depende mucho de la experiencia que tenga cada uno con ello. Pero cuando uno tiene un caballo con tétano y no tiene tratamiento, es como un poquito desesperado. Entonces el caballo al final del día se va a morir igual. Y si no tengo nada más que hacer, probablemente no me parece malo administrar esas vacunas. Lo que sí tiene mucha más evidencia y background científico y asociado un poco a por qué existe en algunos lugares la antitoxina, es usar sueros hiperinmunes de tétano. Ya existe también de forma comercial en otros países y hay también suero hiperinmune de botulismo, etcétera. Entonces ahí se podría como considerar eso. Y también se hace en Chile cuando hay situaciones así, como que, oh, yo tengo un caballo que se recuperó de tétano y se hace hasta lo imposible para conseguirse ese plasma y se administra eso al caballo en la esperanza de que sirva de algo. Entonces, dependiendo de cuánta toxina se está liberando y está repartiéndose, ahí va a servir más o menos ese plasma. Pero la única esperanza que tenemos en toda esta situación es la inmunidad se demora, ¿cierto? Se demora como 2 semanas. Pero también la herida que se genera y el tiempo hasta que esa toxina se produzca también son mínimo 2 semanas. Entonces, si tengo una herida, que para eso hay que tener, obviamente, estar presente cuando ocurre la herida, o yo voy a castrar un animal que no tiene inmunidad, lo que se recomienda es, en el minuto que yo voy y evalúo el animal, lo vacuno. Entonces, el mismo tiempo en que se está empezando quizás a producir la toxina, yo genero anticuerpos y voy a tener como una cosa conjunta. Y esto en situaciones donde tengo que operar cólico, no me queda otra y no tiene inmunidad. Si voy a castrar, obviamente, en el mundo ideal, correr la castración hasta que tenga anticuerpos, cosas así. Gracias, Carolina. Perdón, un poco larga la respuesta. No sé si se respondió la pregunta. Ahí la doctora nos responderá bajito si le queda una Eso. duda. Martín Montero. Hola, Doc. Buenas tardes. ¿Cuál es su recomendación en el momento de un brote de curma o influenza? ¿Vacunamos a aquellos sin signología a modo de prevención o solo tratamos a aquellos con la enfermedad clínica? Yo creo que esta es la duda que la mayoría de los clínicos suelen tener en estos casos. Sí, la idea o sea, el problema de Gurma no lo podemos poner en el mismo grupo de herpes e influenza. O sea, para mí son completamente distintos la indicación, sobre todo con las vacunas. Cuando tenemos un brote viral y por la forma que se comporta también la enfermedad. Entonces, mezclemos herpes con influenza mejor, que son más similares. Eh, Herpes e influenza, cuando hay un brote, hay que reactivar o dar un booster dependiendo de cuándo fue la última vez que se vacunó. Ambos son enfermedades que tienen inmunidad corta. Entonces, si ya pasaron 6 meses o 5 meses, estoy en el tiempo que tengo que hacer booster. En influenza se recomienda efectivamente hacer el booster para potenciar la inmunidad y que cuando les llegue el virus tengan ese pic activo para prevenir la enfermedad severa. Pero hay que adicionar con herpes, el gran pero, que es una discusión que se tuvo mucho en Chile ahora con el brote, todo animal que está en contacto con el animal que está enfermo no puede ser vacunado, porque todo animal que está en contacto probablemente ya está con el virus circulando. Si yo, además de que tiene el virus circulando, le pongo la vacuna, le estoy dando básicamente dos guerras al sistema inmune que tiene que luchar. Entonces, eso está demostrado que efectivamente con herpes si yo vacuno a un animal infectado, aumento la probabilidad de que hagan enfermedad neurológica o que esa enfermedad neurológica o sea peor. Entonces, por eso es muy importante diferenciar y saber si el brote, como este brote fue en Santiago, ¿no? Y mis caballos están en Osorno, bueno, le hago el booster y ni un problema y los tengo preparados para cuando esto fue justo antes de, de los clasificatorios, y estaba justo en Rancagua también, estábamos muy cerca de eso.
Entonces, si no había ninguna conexión de mis caballos, muy importante por lo demás, porque se iban a la final, ahí está indicado hacer el booster, ¿ya? Pero si hay riesgo de que efectivamente ya está infectado, no vacunar porque ahí le están debilitando el sistema inmune. Y con Gurma ahí es otra guerra porque es un tema complejo porque hay que saber si es portador o no, si tiene inmunidad o no, y muchas veces no se sabe, ¿eh? O sea, si yo vacuno a uno que ya tiene inmunidad, puede que no pase nada, pero también puede ser que me haga curva metastásico o que me haga púrpura hemorrágica. Gracias, Carolina. Y en honor al tiempo, seleccioné esta pregunta porque va asociada a los potrillos, Ujú. del doctor Ignacio Goloma. Felicitaciones por la excelente charla, doctora. Quisiera saber cuál es tu opinión respecto al inicio de un programa de vacunación en un potrillo en el que el destete coincide con la fecha de inicio de programas de influenza, herpes o gurma, por ejemplo, asumiendo que son crías de madres vacunadas. Claro, y ahí es muy interesante la pregunta, doctor Coloma, gracias. Porque ahí no sé si se acuerdan de los tiempos en que hablábamos de producción animal y de producción de carne sobre todo. Terneros que se van a la producción de carne pre-destete, o sea, post-destete, obviamente, y que son vacunados, ya están vacunados previo al destete, tienen un precio mayor que los que no están vacunados porque el riesgo de que se enfermen y tengan mayor ganancia de peso o se afecte su ganancia de peso después en su sistema productivo es menor. Entonces, vacunar efectivamente es algo que hay que hacer y hay que hacerlo antes. Eh, y la indicación es, tenemos que hacerlo 2 a 3 semanas antes del destete, o sea, empezar a vacunar si pienso que el destete es más o menos tardío. eh, pues, consideraría iniciar el programa de vacunación antes del destete. Y ahí al menos 3 semanas antes del destete para que le dé esas 2 semanas, que es como lo mínimo que necesito para que empiece a armar la inmunidad. Pero si tengo un destete que es más cercano a los 6 meses, 5 o 6 meses, entonces voy a tener suficientes anticuerpos maternales circulando que una vez que termino el destete, a las 2 semanas de que ya el potrillo se empiece a acostumbrar un poquito más a su nueva realidad y no estemos con el estrés peak, ahí le doy el otro challenge al sistema inmune y vacuno. Y ahí es interesante la diferencia entre los europeos y los americanos. Los europeos en la línea, o sea, en las indicaciones de cuándo vacunar, dicen todo potrillo que es vacunado no empiezan antes de los 6 meses. A diferencia de los americanos, que lo bajan a los 4 meses. Y ahí porque los alemanes son mucho más estrictos en el que no quiero interferir en la inmunidad materna que ya tiene este potrillo. Entonces esa es mi opinión. Entonces en destetes tardíos lo haría antes, en destetes más tempranos lo haría después. Gracias, Carolina. Te doy el pase, Carla. Súper. Primero que todo, agradecer, estuvimos hoy día por primera vez que en este ciclo de charlas que empezamos ahora. Súper contenta de tenerla a usted, doctora, porque es primera vez que en Zoetis que ya estamos dando esta área ya de medicina equina, que me siento súper orgullosa de eso y también yo creo que como equipo lo estamos súper orgullosos. Y gracias a todos los participantes, tuvimos más de 90 participantes en un minuto, así que muchas gracias a todos los colegas. Ya vamos a estar el próximo jueves 3 de julio para que anoten ahí en sus agendas. Yo igual se los voy a estar recordando que vamos a estar hablando, ¿cierto?, de las nuevas estrategias en el manejo de parásitos en equinos, que es súper importante, que yo muchos colegas que me pasa que no son de medicina interna se les olvida que hay que ir cambiando. Así que recordar eso siempre es importante para también reforzar ahí con los dueños de los corrales o de los predios que están visitando cada uno. Así que muchas gracias a todos los participantes. Mil gracias, doctora Carolina. Y nos vemos el 3 de julio. Los estamos esperando. La grabación va a estar, así que comuníquense con los representantes aquí, Claudio Soto, con Connie, con Diego. Conmigo también no hay ningún problema y nosotros vamos a estar mandándoles la grabación a los que no pudieron por algunas urgencias que también ahí me estaban comentando. Súper, muchas gracias y nos vemos pronto. Que esté muy Muchas bien. gracias a todos. Buenas Nos vemos. Que estén noches. muy bien. Chao. Buenas noches.